Hola hermosa familia, bienvenidos al estudio del libro de Salmos. En esta ocasión pues vamos a estudiar el Salmo número 88. El Salmo es una oración de profunda aflicción. Así que probablemente tú que lo estés escuchando te pueda ayudar para poder comprender la situación de muchos miembros de la familia de Dios. O probablemente tú seas o te identifiques más bien con este salmo, con lo que aquí se describe. Y también puedes usar este salmo para poderlo sugerir a alguien que esté pasando por momentos difíciles y pueda aprender a orar en momentos de gran dificultad. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios y cómo Dios nos muestra una diversidad de maneras, de contextos, ¿verdad? De la oración a través de la vida de sus hombres que Él usó para dejar plasmada su palabra. Y pues familia, pues antes de continuar vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu bendita palabra, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú la inspiraste, pero usaste hombres y mujeres que, Señor, como cada uno de nosotros, ahora tu pueblo, podemos identificarnos y podemos ver que tú estabas con ellos en todo momento, Señor, no solamente en los momentos de victoria, de alegría, de gozo, de bonanza, sino también en los momentos de gran dificultad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a que podamos aprender de este salmo, Señor. Amén. Así es, familia. Vamos a empezar con los primeros dos versículos del Salmo número 88. La palabra de Dios dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Antes que nada, familia, este salmo fue escrito por el cantor Emán Esraíta. Eh, Se cree que fue uno de los cantores en el tiempo de David o probablemente de Salomón. El caso es que es un hombre que también Dios usó para que podamos aprender de cómo acercarnos a Dios y cómo debe de ser nuestra relación en medio de gran dificultad. Así que familia, según este salmo en los primeros dos versículos dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación. Cuando el salmista comienza alabando a Dios como el Dios de su salvación, habla de que está recordando el pasado y se aferra a Dios con esa esperanza futura de que Él ha estado siempre para ayudarle, para salvarle, para rescatarle de cualquier situación. Y por eso es que trae a su memoria y nos recuerda también a nosotros que solamente Dios puede salvarnos, porque lo ha hecho en la antigüedad, lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo en el presente y Él continuará haciéndolo. Nosotros no tenemos a nadie a quien más recurrir, familia, así como lo hizo Emán. A nadie más, solamente a Dios podía recurrir. Y vamos a ver en este salmo, familia, de principio a fin, que no hay rastro de amargura, no hay deseo de venganza de los enemigos, no hay reflejos airados sobre la bondad de Dios. Más bien vamos a notar en este salmo las referencias a Dios que revelan un sentido notable de su gracia y bondad. A pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, Emán continúa teniendo esa práctica en cuanto a su relación con Dios. En ningún momento
le reclama, en ningún momento hay esta actitud de desconfianza o hay esta actitud de abandonar a Dios porque Dios está tardando en responder. Así que familia, esta, este salmo es maravilloso porque vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta en el carácter del ser humano que confía en Él. Y también dice, día y noche clamo delante de ti. Esto habla de una oración continua. Esto habla de que no solamente hay que orar a Dios una vez y como Dios nos respondió a la primera, entonces inmediatamente recurrimos a otra posible opción o nos damos por vencidos. Habla de una oración, dice día y noche, habla de que hay una oración constante. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El salmista clama en voz alta al Señor. Esto habla de clamar, habla de una oración apasionada, no solamente constante, sino ponte en la situación de una persona que probablemente tenga una enfermedad terminal o que ha recibido una noticia desgarradora o no sé, que está sufriendo mucho y está solo, aparentemente. O sea, no hay amigos, no hay familiares. El único que no lo ha abandonado es Dios. Y el salmista lo sabe. Imagínate una situación de una enfermedad incurable. Y que no solamente es incurable, sino también te produce mucho dolor y mucho deterioro en tu cuerpo. Esto nos podrá llevar a imaginar y entender al autor de este salmo. Y probablemente tu hermano, hermana o amigo que estás escuchando esta enseñanza puedas identificarte y puedas ver cómo nadie nos puede ayudar, solamente Dios. Y tenemos que ser constantes en nuestra oración y tenemos que clamar a Dios. O sea, tiene que ser una oración, no porque Dios se agrade de vernos sufrir, sino es porque Dios quiere glorificarse, quiere revelar que solamente Él tiene el poder para ayudarnos. Y quiere que nosotros gloriemos, que exaltemos su nombre. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. El salmista estaba tan débil y afligido que sentía y se consideraba como prácticamente muerto. Por eso es que dice, porque mi alma estaba hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Prácticamente él se considera que está a un paso de la muerte. Tanto es su angustia, tanto es su dolor, tanto es la desesperación, la incertidumbre, la agonía, que él ya se ve muerto. Tal vez también, conforme al Salmo, los demás también lo cuentan como muerto. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Una vez más dice, a mí prácticamente me ven y me dicen, no tarda mucho en morir. O sea, ya no le dan esperanzas. Soy como hombre sin fuerza,
abandonado entre los muertos. Aquí lo curioso dice, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Aquí nos vamos a detener un poco y vamos a abrir como un paréntesis. El salmista tenía a la muerte como algo que no comprendía muy bien. Temía que significara ser separado no solamente de sus relaciones terrenales, sino también de su relación con Dios. Por eso es que dice, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Es como si se acabara ahí la existencia, como si ahí Dios ya no tendría la oportunidad de mostrar su poder y su gracia. Ahora, es incorrecto tomar estas palabras agonizantes como evidencia de que no hay vida más allá de la muerte. El Antiguo Testamento tiene una comprensión vaga del mundo del más allá. A veces muestra una confianza clara, como en Job 19:25, que dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto según la Reina Valera 1960. Ahora, la traducción lenguaje actual lo dice así: yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Hay porciones que en el Antiguo Testamento, incluidas el libro de los Salmos, obviamente, hay una incertidumbre, no hay una claridad, no hay una comprensión de qué pasa después de la muerte. Por eso es que aquí, Emán no tiene ese temor de que él cree que al morirse él va a perder esa relación con Dios y que él ya no va a poder disfrutar de su gracia, de su favor, de su bendición. Aunque en otros textos como el que acabamos de mencionar en Job 19:25, hay ese flashazo, esa iluminación que viene sobre el autor y comprende muy bien, y tanto así que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que no había una certeza sobria de ello hasta después de la resurrección de Cristo, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora nosotros, a través o por medio de las escrituras del Nuevo Testamento, podemos comprender que no solamente Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado vida eterna, sino que nos da inmortalidad, ¿verdad? Es algo que Emán no comprendía bien. Por eso ese temor, esa incertidumbre, esa agonía. Y déjame decirte, amigo, que tú estás viendo este video y que probablemente no conoces a Cristo y que estás pasando por problemas, por momentos difíciles, por momentos de enfermedad, por momentos donde probablemente perdiste un ser querido. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te regala la vida eterna. Debes de creer en Él y tendrás no solamente esa paz, sino tendrás completa seguridad de que no se acaba a esta vida hasta el momento en que morimos físicamente, sino cuando morimos físicamente, por decirlo de alguna manera, estamos cerrando nuestros ojos a esta vida, pero en el mismo instante que los cerramos, los abrimos a la vida verdadera, a la vida eterna, a donde ya no habrá dolor, llanto, enfermedad. Si tú estás pasando por un momento difícil, déjame decirte
que Dios tiene algo mucho mejor en la siguiente vida, por así decirlo, en la vida que es después de la muerte. Esa es la verdadera vida y esa es la vida que, que solamente podemos hallarla a través de depositar nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, Dios, el Dios hecho carne, que murió por nosotros para que no pereciéramos, sino tengamos vida eterna, como leímos en segunda de Timoteo. El Señor Jesús nos hizo saber más sobre el cielo y el infierno que cualquier otra persona. Jesús puede hacer esto porque tenía conocimiento de primera mano del mundo del más allá, algo que solamente había unos pocos indicios en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos esa completa certeza de que aunque estemos padeciendo en este mundo, no será para siempre. Si Dios decide fortalecernos, sanarnos, ayudarnos, sacarnos adelante, ¡qué padre! Lo que sí debemos de tener en cuenta y bien presente en nuestra vida es que no estamos solos. Así como Emán, él sabía que no estaba solo, por eso mantenía esa comunión, esa relación constante con Dios a pesar de su sufrimiento. Nosotros también debemos de saber y entender que no estamos solos. En los momentos más difíciles podemos experimentar más cercana la presencia de Dios, aunque físicamente o las circunstancias a nuestro alrededor nos muestren lo contrario, pero es donde nosotros mostramos nuestra fe, esa fe en que Dios prometió estar con nosotros y así es. Son un momento de prueba. Continuemos estudiando, familia. Ahora en los versículos 6 y 7 dice así la palabra de Dios. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Me has puesto en el hoyo profundo. ¿Qué quiere decir esto? El salmista le dice a Dios lo que siempre, lo que siente y experimenta. Que Dios mismo ha causado su caída, o sea, de tal manera que Él está en un hoyo, poniendo en Él tinieblas en lugares y en lugares profundos. Muchas veces nosotros vamos a sentirnos así, o te estés probablemente sintiendo así, y creemos que es Dios el que está causando todo esto. De alguna manera es muy natural y muy normal que en momentos de profundo dolor nosotros expresemos esto. Señor, sácame de aquí. Señor, me estás probando. Señor, tú me estás lastimando. ¿Por qué? Porque estamos en esta situación. Pero lo maravilloso es que Dios entiende claramente que estamos siendo quebrantados, que estamos siendo dolidos, que estamos sufriendo y está ahí con nosotros. Él continúa con nosotros, entiende nuestro dolor. Y sabes, Dios te ayuda a soportarlo y te sacará de ahí, porque Él es así. Pronto, tal vez más tarde, tal vez en algunos meses, probablemente en algunos años, no sé, pero de que Dios lo hará, lo va a hacer. Nunca, o más bien, esta situación no es eterna, no es para siempre, es temporal. Dice la palabra de Dios que
Dios no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y que juntamente con la prueba Él dará la salida. Así es nuestro Dios. Somos sus hijos, somos su creación. Él es nuestro Dios, Él es Dios, Él es nuestro creador. De alguna manera, por decirlo, familia, Él tiene toda la autoridad para hacer su voluntad. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él. Si la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, así lo es. Tal vez no lo entendamos, tal vez no comprendamos por qué hay dolor, o por qué sufrimos, o por qué sufre un familiar cercano, por qué sufre un amigo, por qué sufre un hermano en la iglesia. No lo entendemos, porque nuestra mente es muy limitada, nuestro entendimiento. Solamente tenemos que confiar en lo que Dios nos ha revelado y nos ha dado a través de su palabra. Confiemos en nuestro Padre y sigamos apoyándonos en Él y en sus promesas. Dice en el versículo número 8 al 9. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación. Enterrado estoy, no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Esto es impresionante, familia. El salmista muestra un profundo dolor, profunda incertidumbre, tal vez temor, desesperación, pero al mismo tiempo continúa acudiendo a Dios. Dice, ha alejado de mí mis conocidos. Su situación parece a la de Job, ya que sus amigos no lo comprendieron. Más que eso, también se parece a la situación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando sus propios discípulos lo abandonaron, como dice en Lucas capítulo 23, versículo 49. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El contexto de este versículo es que cuando Jesucristo está siendo crucificado, cuando Él está sufriendo, cuando Él prácticamente está solo, todas estas personas que en algún momento fueron sus amigos, sus discípulos, las personas que recibieron ayuda de parte de Jesús, estaban de lejos solamente observando. Entonces, si Dios, el Todopoderoso, permitió que su único hijo sufriera, padeciera, para mostrar su amor, para que a través de él muchos se salven, es lo mismo que está haciendo Dios con Emán, el salmista. A través de su testimonio, a través de su carácter que Dios está formando en esta situación, ahora tú y yo, al estar estudiando este salmo, somos bendecidos. Porque aún en este quebranto podemos ver el amor de Dios y su fidelidad. Dice, me has puesto por abominación a ellos. Si se toma literalmente, esto indica una enfermedad pues, repugnante, probablemente la lepra, algo que lleva a alejar a las personas de el que está padeciendo esta enfermedad. Y de tal manera que no solamente se alejan y dicen pobrecito, sino aún el que él se acerca es visto como abominación o como repugnancia. Imagínate el dolor, el sufrimiento de estas personas.
Y Dios sigue estando con él porque podemos ver cómo Emán continúa su relación con Dios. Dice, encerrado estoy y no puedo salir. Quizás lo peor de todo en el caso del salmista es que sentía que no había escapatoria. La vida se le estaba agotando y si Dios no respondía, parecía no haber remedio. Así es nuestra situación, familia, cuando nada nos puede ayudar y no, toda nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios y se nos hace eterno el hecho que Él responda a nuestra súplica, podemos sentirnos encerrados, acorralados, porque ¿qué más podemos hacer? Solamente dependemos de Dios, solamente dependemos de su providencia, de su amor, de su misericordia, de que Él haga un milagro. Y es lo que estaba experimentando el salmista. Versículo 10 y 12. 10 al 12, perdón. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? ¿O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿O tu justicia en la tierra del olvido? Te he llamado, oh Jehová, cada día. Aquí vuelve a decir el salmista. El salmista le recuerda a Dios de su oración constante. Una vez más nos muestra que no debemos darnos por vencidos, familia. Es mostrar nuestra confianza todo el tiempo en Dios y recurrir solamente a Él. Dice, ¿manifestarás tus obras a los muertos? Debido a que el salmista no estaba seguro del mundo, del más allá, como ya lo vimos hace unos momentos, familia, le pedía diligentemente a Dios que respondiera su oración y súplica, su necesidad de que le ayudara pronto, cuando sabía que todavía podía recibir las maravillas de Dios y hablar de las misericordias y la verdad de Dios, como diciendo, Señor, solamente es ahorita, sino cuando esté muerto, ¿ya a quién le voy a hablar? ¿A quién voy a contar tus obras, tus milagros, tus maravillas, tu verdad? Es mientras tengamos vida. ¿Por qué? Porque él no tenía esa comprensión clara de que Dios aún, si moría, él lo podía levantar. Dice, los muertos, el sepulcro, el Abadón, las tinieblas, la tierra del olvido. Es la forma en que estos versículos se refieren al mundo del más allá. Es una buena ilustración de la incertidumbre de los escritos del Antiguo Testamento. A menudo demostraron con respecto a lo que había más allá. Sabemos que el mundo del más allá no son estas cosas, pero el salmista aún no lo tenía, no tenía esta revelación. Nosotros ahora comprendemos que el más allá para los que estamos en Cristo es paz, es vida eterna, es ya no, donde ya no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor. Así que familia, nosotros debemos de mantenernos firmes en las situaciones complicadas, en los momentos donde haya mucho dolor, así como lo hizo Emán, así como lo hizo Job, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando él sabía que iba a ir a la cruz y lo que iba a sufrir por nosotros, él decidió ser obediente al Padre y aceptar su voluntad. Amén, familia, vamos a orar. Padre hermoso, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque no solamente Emán, no solamente Job, sino nuestro Señor Jesucristo
también, Señor, y es el más grande ejemplo de una vida de devoción a ti, Señor, de una vida de confianza y de completa obediencia, Señor, que a pesar de los momentos difíciles, Él se mantuvo con una relación constante y cercana a ti, Señor. Hoy queremos nosotros aprender eso y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.